Por favor, Jimena, indique su nombre completo, su RUT e inicie su posición. Ya, mi nombre es Jimena Patricia Morgan Herrera. Mi RUT es 7.843.476-7. Y he solicitado audiencia para dar mi opinión respecto a aspectos que tienen que ver con las familias y con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en términos de protección de las niñas. Yo en mi experiencia he trabajado en temas de niñez por varios años, acá en Chile y en otros países también. Tuve la oportunidad de trabajar en CENAME previo al cambio que ha habido y estoy muy familiarizada con los desafíos que antepone este trabajo, especialmente desde un punto estructural, constitucional y legal, que han impedido el abordaje correcto y pleno de los derechos y protecciones de las niñas. Quisiera nomás empezar con un contexto en el reconocimiento de que los derechos de las minorías se basan en el reconocimiento de que las minorías se encuentran en una situación vulnerable en comparación con otros grupos de la sociedad, a saber, la población mayoritaria. Y entonces el derecho de las minorías tiene como objetivo proteger a los miembros de un grupo minoritario de la discriminación, la asimilación, el enjuiciamiento, la hostilidad o las violencias como consecuencia de su estatus. En este sentido, la niñez en Chile, siendo representante del 23-24% de la población, es una minoría política, numérica, ¿verdad?, a la cual tenemos que atender y proteger de la discriminación de las mayorías. Cabe destacar que los derechos de las minorías no constituyen privilegios, sino que actúan para garantizar el respeto igualitario de aquellos de diferentes comunidades y de diferentes realidades. Y estos derechos sirven para acomodar a los grupos vulnerables y llevar a todos los miembros de la sociedad a un nivel mínimo de igualdad en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales y que pueden garantizar su pleno desarrollo en nuestra sociedad. En este sentido, considerando, como dije anteriormente, que los niños, niñas y adolescentes conforman el 24% de la población y de los cuales aproximadamente entre el 4 y 5% acceden a medidas de protección de parte de los juzgados de familia de forma anual, y que estudios estiman que aproximadamente un tercio de aquellos acceden a estas medidas de protección por causal de negligencia, la cual puede ser negligencia educacional, alimentaria, de cuidados, entre otros, hace imperante considerar en el marco constitucional consagrar los derechos de la niñez y también de su derecho a vivir en familia. Y con esto también entonces consagrar también los apoyos y las protecciones en la familia, no solamente como concepto, sino que en términos prácticos, como el Estado de garante de derecho, para darle los apoyos necesarios a la familia para que pueda ejercer su rol protector ante las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Los resultados de diversos estudios permiten concluir y sostener que antes de la intervención del servicio, en la actualidad de Mejor Niñez, antes CENAME, las dinámicas y estructuras familiares apuntan a un menoscabo en la calidad de vida del niño, niña y adolescente, asociado principalmente al maltrato infantil, lo cual no permite que estos tengan un desarrollo integral. Sin embargo, las familias requieren de apoyos para aquello. Teníamos casos donde se saca a los niños de la casa por la incapacidad de las familias de proveer o poder supervisar a los niños de forma constante, pero si las familias no tienen acceso a un ingreso mínimo o una vivienda de calidad, etcétera, entonces en esencia no solamente se está menoscabando y no se está respetando y no se está garantizando el derecho a la vivienda de la familia, sino que de por ende y por consecuencia del niño, niña, adolescente. Y quisiera nomás también indicar de que en la actualidad más del 70% de los niños, niñas, adolescentes en este país se atienden en el servicio público de salud, por lo cual las instituciones públicas son de vital importancia. El 47,6% de los niños, niñas y adolescentes también viven en hogares biparentales, en donde los progenitores pudiesen o no ser vinculados, estar vinculados por medio del matrimonio o acuerdo de unión civil, pero que sin embargo se asimilan a una definición tradicional de la familia. Es decir, que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes viven en composiciones de hogar de otros tipos, reflejando una gran diversidad de realidades e identidades dentro de los cuales se da la vida familiar y el de los cuidados de ellos.
Según el Comité de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, no es posible dar una definición uniforme del concepto de familia, pues esta puede variar entre los estados, incluso entre regiones y grupos culturales dentro del mismo estado. Por eso mismo, se indica de que la definición de familias debe ser más amplia y no se debe acoger únicamente a vínculos biológicos, parentales, ¿verdad? Sino que considerar también los vínculos y de protección de los niños, niñas y niñas. La Constitución actual, aunque no define un solo tipo de familia, no ha dado pie, ¿verdad?, a las discriminaciones entre las cuales se encuentran entre la figura del hijo ilegítimo, las dificultades para concretar la ley de divorcio, las trabas para la adopción de niños y niñas por parte de personas solteras, la falta de reconocimiento a las parejas del mismo sexo y la dificultad de inscribir la filiación de niños, niñas y adolescentes nacidos de parejas homosexuales. Aunque han habido leyes que han cambiado algunos de estos aspectos, es necesario que de base la nueva Constitución reconozca el concepto de familias, en plural, reflejando la importancia de reconocer y proteger a los grupos familiares en todas las diversas configuraciones que se encuentran en nuestra sociedad. En ese sentido, yo propongo y aliento a la Comisión de que pueda revisar y modificar el artículo 14, en donde para que se explicite de forma muy explícita que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos y son titulares y ciudadanos. También garantizar, declarar al Estado como garante de derechos, que es responsable de respetar, garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y las familias. Y también que se consagre su derecho a vivir en familia en la diversidad que aquello puede querer decir para aquello. También revisar el artículo 19, el artículo 38 en cuanto a la pluralidad de las familias y también a consagrar los derechos explícitos que se consagran en la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y en este sentido también nomás destacar de que aunque en el comienzo de la Constitución se declara que la familia es la base de la sociedad chilena, solamente se menciona a la familia 6 veces en el largo de toda la Constitución, que marca una incongruencia e inconsistencia con los principios valóricos de la Constitución en sí, dando pie entonces, bueno, y niños, la palabra niños se repite menos veces que esa incluso en la Constitución. Por lo cual, si es que vamos a considerar esto un nuevo proyecto, debemos rectificar estas injusticias que se han dado históricamente y también para solidificar los avances que se han obtenido a través de los años, en donde antes ni siquiera los niños tenían derecho a ser protegidos dentro de sus propios hogares hasta 1925. Eso fue mucho tiempo y nos falta ya muchos años después que también se les consagraron derechos específicos de protección. Estas cosas no pueden ser perdidas, no pueden ser dejadas a la voluntad de las autoridades que estén en el poder. Son ganancias que han sido y todavía quedan muy cortas para proteger a los niños, niñas y adolescentes y para poder garantizar que dejemos de vulnerar como Estado, como instituciones y también como sociedad a este grupo que es minoritario políticamente debido a su falta de poder. Y esta es una oportunidad para corregir eso, reconociéndolos como sujetos de derecho y como ciudadanos activos que se les consagran todos los derechos que están descritos en la Constitución. Eso. Muchas gracias, Jimena, por tu presencia y tu participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Voy a grabar a continuación.